Hoy reactivamos una sección que habíamos pausado por algunos años, pero que sin duda es una de las más importantes considerando la vida binacional. Y no solamente me refiero a la vida Tijuana-San Diego, sino a la vida también, y ahorita lo vamos también a platicar un poquito, la vida también Tijuana-Los Ángeles, que de repente, si lo queremos focalizar, que también es muy natural y muy de todos los días, pero también la vida Baja California, California, la vida México, Estados Unidos, y ahí nos vamos. Vamos a hablar de asuntos binacionales de la agenda México, Estados Unidos, México, con Mario López, CEO, presidente, CEO o presidente de The Border Group. Mario, bienvenido de regreso, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, David. Me da mucho gusto saludar a tu audiencia y a todos tus radioescuchas. Unos años de estar afuera haciendo otros asuntos, pero con mucho gusto regresando en un momento muy importante de relación Estados Unidos-México. Oye, y también lo platicábamos, además de que es súper importante entender cuáles son los temas prioritarios, entender los temas binacionales, que realmente no hay disponibilidad de muchos especialistas en esta área. Digo, sí, por supuesto, hay algunos que podremos enlistar y decir, oye, pues claro que sí, ahí está fulano, fulano. Pero realmente ya cuando lo vemos en el panorama de la disponibilidad, son pocos. Y algunos que sí lo han estudiado desde los Estados Unidos, de allá para acá, aunque nosotros lo hacemos de aquí para allá o en ambos sentidos, muchos de ellos me he encontrado que con todo y todo no hablan español, por ejemplo. O sea, no son bilingües. Sí. Cuando aquí es muy natural esa parte. ¿De dónde partir para entender la importancia Claro. de tocar los temas binacionales? Sí, mira, nomás haciendo un comentario, digo, la relación Estados Unidos-México se tiene estudiando desde que se creó después de la guerra, Estados Unidos y México, pero como bien mencionas, creo que se ha quedado mucho en el área académica. Exacto. Y el área académica genera grande contenido, investigación, pero muchas veces se queda dentro de ese espectro, ¿no? Yo me he dado cuenta, y para mi sorpresa, de que mucho contenido, estudios, análisis, propuestas, discusiones académicas no llegan a los oídos y a los escritorios de los tomadores de decisiones, de los que hacen política pública en la agenda bilateral. Entonces, como bien mencionas, creo que hay una oportunidad, y yo he tenido la fortuna a lo largo de los últimos 22 años ya de haber estado en diferentes tanto puestos como oportunidades laborales que me han permitido compartir con académicos, con funcionarios públicos, con todo tipo de especialistas que trabajan en la agenda fronteriza, ¿no? Por eso mi interés y el agradecimiento a ti y a Uniradio de permitir este espacio para empezar a desmenuzar cuáles son los elementos, porque la relación bilateral de Estados Unidos-México está basada en las personas que vamos y venimos, en las mercancías que van y vienen, en el flujo de información de WhatsApp, de datos, de transacciones bancarias, Claro. de todo lo que va y viene en lo que ahora es la relación más importante para Estados Unidos económica, que es México. Socio comercial número 1, sobrepasamos China en el último año, y eso nos da pie a ir desmenuzando elementos que están detrás de esa relación que se dice de una forma muy abstracta, pero aquí la vivimos todos los días. Claro. Y que no entienden en otras partes del mundo, o con el clásico centralismo de los gobiernos mexicanos. Correcto. Que bueno, se ha podido ir ajustando eso poco a poco, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Ahora, te quiero hacer algunas preguntas específicas, pero digo, evidentemente si del público nos empiezan a preguntar de la línea de la garita de la vida binacional, de los cruces del tráfico, claro que en algún momento vamos a tocar ese asunto también, por ejemplo, de la gentrificación. Será tema obligado en algún momento, Claro. que es un fenómeno bien interesante, lo bueno, lo malo, lo feo, los dos lados de la moneda, que eso es lo importante, y lo importante que es para la economía de nosotros, pero también para la economía de San Diego, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero estamos en un momento muy particular, porque en México acaban de pasar las elecciones más importantes de su historia. El proceso electoral todavía no termina porque todavía hay muchas definiciones que se tienen que tomar, pero digamos lo más importante ya lo sabemos. Pero en este asunto de entender la relación Estados Unidos-México frente a las elecciones mexicanas, también está el proceso electoral en Estados Unidos. Correcto. Con una situación bastante compleja con sus dos candidatos.
Correcto. Bueno, ¿todavía hay un tercero? Sí, hay un todavía tercero, ¿verdad? Bobby Kennedy Jr., claro. Ajá. Mira, curioso que, y creo que es un buen inicio, ¿no? Hace años atrás, en este mismo tiempo preelecciones en Estados Unidos, hablábamos de cuál era la agenda que estaba ante un posible candidato Trump y un posible candidato Bernie Sanders o Hillary Clinton, ¿no? Cada 12 años coinciden las elecciones de Estados Unidos y México en el mismo año. Recordemos que en México es un periodo de presidencial de 6 años sin posibilidad de reelección, y en Estados Unidos puede ser hasta 2 periodos de 4 años de la presidencia. Entonces cada 12 coinciden. Caso curioso que es lo mismo en la alcaldía de San Diego con Tijuana. Este año tenemos elecciones, o ya tuvimos elecciones para el alcalde de Tijuana y de los municipios de Baja California, y tenemos elecciones en San Diego. Coinciden cada 12 años. Y como bien mencionas, ya tenemos una definición en México. Fue muy evidente, digamos, el rumbo del país o la continuidad que se le dará al equipo o al partido Morena en medio de un proceso electoral en Estados Unidos donde nada es para nadie todavía. Todavía al día de ayer, todas las encuestas en Estados Unidos le dan 1% de ventaja al presidente Biden, o sea, versus a Trump. Y esto es porque bajó Trump un poco después de que fue declarado culpable por estos 34 cargos en la Corte de Nueva York, que todavía está por definir la sentencia. Y curioso es la resiliencia del candidato Trump, que aún con la declaración de la Corte de que es culpable, no demeritó el apoyo de la gente que lo apoya. Al contrario, al otro día que fue declarado culpable, reunió $60 millones a favor de su campaña en 24 horas. Es el récord en la historia de Estados Unidos de political fundraising en un periodo de tiempo tan corto, porque él está siendo la víctima. Él está, y para sus seguidores es válido que hay una persecución política del sistema político tras de él, y ese argumento es válido ante la gente que lo apoya. Entonces, no es nada para nadie, es decir, para el equipo de transición de la próxima presidenta de México, va a ser muy interesante tener que esperar de aquí a noviembre la elección y luego que entre el nuevo gobierno en enero, o el nuevo gobierno viejo, que es el del presidente Biden, que puede ganar, o el nuevo gobierno también anterior, que puede ser del expresidente Trump, que puede ganar, ¿no? Y estaremos por ver cómo el nuevo gobierno en México genera una agenda de trabajo con cualquiera de las dos partes, ¿no? Y eso tiene implicaciones directas en nuestro estilo de vida, en las líneas, en el tema migrante, en las oportunidades laborales que hay, en la inversión directa que está recibiendo México a lo largo de la frontera, no nomás en San Diego, Tijuana, ¿no? Nosotros somos un microcosmos, San Diego, Tijuana, de fenómenos que suceden a lo largo de la frontera entre México, Estados Unidos, que va desde Tijuana hasta Matamoros, en diferentes escalas, porque aquí es donde más tenemos gente claro. Y población, ¿no? Oye, creo que lo más importante es hablar de cómo se ven entre sí esos gobiernos, pero déjame hacer un pequeño paréntesis. A cómo se ven me refiero a cómo ven los republicanos el gobierno de Morena versus cómo lo ven los demócratas al gobierno de Morena, y viceversa, ¿no? Cómo ve Morena a los gobiernos republicanos y demócratas de los Estados Unidos. Pero déjame hacer un pequeño paréntesis. ¿No le pegó a la campaña de Joe Biden, no le afectó que declararan culpable a su hijo porque mintió para obtener los permisos para una compra de armas, ¿no? Correcto. Que básicamente es más complejo que eso, pero en términos generales a mí me llamaba la atención porque siempre hemos tenido esta idea en México de que al norteamericano, al ciudadano de los Estados Unidos, le pega mucho en su ánimo y cometiste este delito, pero eso no es lo peor es que me mentiste. O lo peor es que mentiste a una autoridad. Lo ven como muy fuerte, ¿no? Sí, este tema del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, ya tiene muchos años, desde el proceso electoral de hace 4 años. Era un tema que trataron los republicanos de sacar para quitarle bonos al presidente, pero no ha afectado tanto
porque hasta cierto punto, digo, es un hijo de 50 y tantos o 60 y tantos años. O sea, es una persona mayor, responsable de sus propios actos. Y el presidente Claro. no se ha visto que lo ha favorecido tal. Lo que sí ha sucedido es que lamentablemente el presidente Biden, en los términos de las encuestas, ha venido perdiendo apoyo de la comunidad latina. Para sorpresa Claro. de muchos mexicanos, el presidente Trump ganó con un amplio porcentaje de votos en la elección contra Hillary Clinton de la comunidad latina y de mexicanos y mexicoamericanos de segunda, tercera generación, aun cuando su mensaje y su retórica era evidentemente antimexicano y antilatino en lo general, ¿verdad? Y eso es algo interesante del presidente Trump, porque si bien él durante su mandato generó una relación muy cercana con el presidente, primero con Peña Nieto, quien lo invitó, recordemos. Hasta fue, claro. Siendo candidato lo invita a México, lo cual sufrió de una enorme crítica en México el presidente Peña cuando invita al entonces candidato Trump, pero le salió la jugada, ¿no? O sea, ahora sí que le salió la jugada porque terminó ganando. Claro. Y eso generó una buena relación entre los presidentes Peña y Trump, al grado que se logró una negociación positiva de lo que era el NAFTA y ahora es el TEMEC. Y con el presidente López Obrador también se generó una muy buena relación y una buena dinámica, porque recordemos que Trump era muy al estilo del presidente Obrador sobre la política interior, política nacional, más que política internacional, más que estar influenciando en otros países, dedicámonos a domestic politics, que se le llama, ¿no? Y algo que, por ejemplo, ahorita Trump el día de hoy estará en el Capitol Hill reuniéndose con congresistas y senadores republicanos. Un mérito que le dan al entonces presidente Trump es que durante sus 4 años no hubo guerras. Hubo una estabilidad internacional relativa, incluyendo pacificando áreas como el norte de Corea. Recordemos que el presidente Trump hizo una histórica visita y reunión con Kim Jong-il, el líder de Corea del Norte, y hubo una estabilidad, digamos, en términos de los temas mundiales, ¿no? Algo que afectó la agenda de Estados Unidos-México fue que el presidente Biden, durante su mandato, surgió una guerra que continúa entre Rusia y Ucrania. Esa guerra ha generado muchos temas geopolíticos, incluyendo muchos recursos de Estados Unidos destinados al apoyo a la guerra y toda la relación con la defensa con la Unión Europea, pero también recordemos el conflicto israelí-palestino. Eso ha también tomado relevancia en la Casa Blanca y quitado visibilidad en Norteamérica y en México entre los presidentes, ¿no? Y esos son aspectos negativos que le han afectado al presidente Biden en términos de buscar la reelección. Estos dos conflictos latentes que parece que no tienen una salida pronta. Y con los altibajos de las acciones o posicionamientos que se van dando, por ejemplo, también respecto al conflicto en la Franja de Gaza, que también ha tenido así como, de repente le va bien, de repente le va pésimo. Correcto. El asunto de las críticas a los movimientos pro-palestinos, también lo podemos tratar en algún momento, porque no es ajeno tampoco a nosotros en esta frontera. No es ajeno, y inclusive Israel, en términos de la política de Estados Unidos, Israel tiene sus preferencias de con quién prefiere trabajar. Sí, sí. Y eso se ve en términos de cómo ellos hacen la misma política, ¿no? Ya lo platicaremos más a fondo. Antes de que nos gane el tiempo el día de hoy, esto que te planteaba, ¿cómo entender cómo nos vemos nuestros gobiernos en sus diferentes aristas o inclinaciones políticas? Y me refería a los gobiernos de Estados Unidos, republicanos o demócratas, versus ahora, por ejemplo, los gobiernos de izquierda en México. Correcto, y mira, yo creo que hay una afinidad mucho más natural, digamos, en términos de las bases del partido de Morena con el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el partido históricamente de las minorías, por lo menos en los últimos 25 años. Es el partido que ha apoyado los temas sociales, el tema migratorio, es el partido progresista, ¿no?, de Estados Unidos. Sí ha habido señales de que se fue un poco más hacia la izquierda después de la época del presidente Obama, lo cual costó votos y tuvo que ver con la llegada del presidente Trump, que es un giro a la derecha en términos políticos. Entonces yo creo que esa es la afinidad natural. Habiendo dicho eso, creo que el hecho de que Trump, si lo vemos en términos de sus acciones, sobre todo su
su política ante China ha beneficiado mucho a México. Este tema y este famoso palabra de nearshoring, que en Baja California no es nuevo, realmente es un fenómeno causado por una política exterior de Estados Unidos en contra de China, que está favoreciendo a México y está favoreciendo a los Estados Unidos en términos de que se están viniendo más empresas a Norteamérica en lo general. Y entonces yo creo que con ambos gobiernos o ambos candidatos habrá posibilidades de hacer diferentes alcances de cosas, ¿no? Lo que sí es que hay una oportunidad nueva para México. La transición en México es muy larga. La elección fue ahora en junio. Entran hasta el 1 de diciembre, entonces tenemos muchos meses en el que el país se puede preparar para los dos escenarios. Oye, pero digo, no veo mayor conflicto en cuanto a el trabajo de relación, acuerdo, independientemente de quién quede en Estados Unidos. O sea, aquí ya tenemos, va a ser Sheinbaum, ¿no? Así ya, obviamente. Correcto. Ya quedó. Y allá, como tú decías, pues todavía estamos en la línea. Puede ser Biden, puede ser, claro que puede ser Trump, sí, pero a Morena ya le ha tocado. Ahora sí que ya le tocó ambas fuerzas, porque en su momento Trump no se pudo reelegir. Entonces yo no anticiparía mayor conflicto ni no. Incluso yo he habido unas reuniones de Sheinbaum como presidente electa con autoridades norteamericanas, ¿no? Conflicto no, al contrario, yo creo que quizá con un gobierno, con una administración o con un partido hay posibilidades de lograr más cosas que con otro. ¿Con el más demócrata? Que conflicto, yo creo que sí. Por el tema, sobre todo, el tema migratorio y el tema de seguridad pública en México son los dos temas principales en los que tenemos que atender en términos de la relación bilateral. En esos dos aspectos es evidente que los demócratas están más abiertos a trabajar con México en los temas migratorios. Oye, pues ya platicaremos más porque también de repente dicen oye, pues es que salió Trump a decir que si gana va a cerrar la frontera. ¿Qué significa cerrar la frontera, no? Porque no es que ya no va a haber vida binacional, y cómo reaccionaría a las medidas que pudiera implementar el gobierno de Sheinbaum. Pero bueno, por lo pronto se nos acabó el tiempo. Fue un muy buen abrir de boca, Mario. Bienvenido de regreso y nos vemos la próxima semana. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, solamente que la importancia de mantener y de estar listos para votar. Tus radioescuchas, que son muchos mexicoamericanos y latinos que nos alcanzan hasta el norte de Los Ángeles, es muy importante que se registren para votar. El voto latino es decisivo en esta elección, independientemente por quién vayan a votar, pero es importante que participemos y luego lo hablamos, la importancia de estar registrado para votar en Estados Unidos. ¿Y cómo es un sistema totalmente distinto al que tenemos en nuestro país? Muy sencillo, por correo, no se requiere tarjeta de elector. Ahorita pasé por el INE y hay unas colas gigantes. Es muy sencillo por correo, y después en un programa abordaremos de cómo hacerlo, porque hay muchos mexicoamericanos y de otras nacionalidades latinas que califican para votar y que no están registrados. Entonces es muy importante, ese tema lo abordamos. Gracias, Mario, excelente jueves. Buenas tardes. Es Mario López, CEO, presidente de The Border Group.